Hola chicos, ¿cómo están? Este es el video tutorial que les prometí referente a la preparación para el examen, el que también les va a servir obviamente para la prueba 3. Entonces vamos a partir mirando primero las tres guías que tengo acá. Tenemos guía 1, guía 2 y guía 3. Cada una contiene una guía parecida o que apunta al examen. Guía 2, de la guía 2 y guía 3 son para que ustedes la resuelvan. Y la guía 1 es la que vamos a resolver en este video tutorial. Por lo tanto, vamos a partir abriéndola y viendo su contenido. Como ven, tenemos 5 tablas con las que vamos a trabajar. Ellas son usuario, cliente, arriendo, tipo pago y tipo de disfraz. ¿De qué trata un poco el contexto? Una tienda de disfraces necesita un mantenedor el cual le permita agregar arriendo de disfraces, ¿ya? Y junto a ello el cliente que está arrendando el disfraz. Es por ello que vamos a dividir primero este tutorial en tres partes. La primera, en todo lo que tiene que ver con la seguridad de la página, tal y como vimos en clases con el tema del login, segurizarlo, modificar el archivo webconfig para que nadie pueda entrar a menos que esté logueado, y por ejemplo que se vea el nombre de usuario cuando uno inicie sesión y además haya un enlace a cerrar sesión. Esa va a ser la primera parte de estos videotutoriales, van a haber tres. El segundo videotutorial, ¿de qué va a tratar? Ya de hacer el mantenedor en sí para poder agregar arriendos junto con clientes. Hay que tener mucho ojo acá porque se pide agregar el arriendo e inmediatamente agregar el cliente. Y si el cliente ya existiera, los datos del cliente se deben modificar. De lo contrario, se crea el cliente desde cero. Es como juntar dos formularios en uno. Y además, acá la pequeña trampa, por así decirlo, que hay, es que la tabla arriendo, como ven, tiene dos claves primarias. Esto conlleva una clave primaria compuesta. Y vamos a ver cómo trabajar con ella. Y la tercera parte del video tiene que ver todo lo que es reporte. ¿Y a qué me refiero con reporte? Por ejemplo, el listado de todos los arriendos que se han generado bajo estas características, que se seleccionen solamente las columnas que le solicita ya sea la prueba, el examen o la guía. Por ejemplo, nombre del disfraz, el tipo de pago, la fecha del arriendo, etc. Y que las fechas tengan el formato que se requiere. Además de una paginación solicitada. Van a ser tres filtros, tres formularios de listado. Así que tres videotutoriales y en el primero, que es este, vamos a partir, como les dije anteriormente, con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la página. Y obviamente vamos a crear la cáscara del proyecto. Así que vamos a partir con lo primero que es la base de datos. Acá tengo el Management Studio. Para poder partir nuestra aplicación van a tener que copiar el script a una nueva base de datos. Es por ello que en Databases, una vez que ustedes ya entren, New Database, y acá le vamos a poner un nombre que tenga relación con lo que estamos programando. En este caso va a ser disfraces examen. Y ya tengo uno que se llama así que le voy a poner disfraces examen 2. Tengo harta base de datos, entonces hay que buscar un nombre. Ustedes pueden ponerle uno más conciso. Sinceramente no influye mucho el nombre de la base de datos. Vamos a esperar que se cree y después vamos a agregar el script adjunto. Una vez abierto, entonces, clic derecho sobre la base de datos creada, New Query. Y ahora sí vamos a buscar el script. Script guía 1, lo copiamos completo y lo vamos a agregar. Acá después de agregar el script le damos arriba Execute, dependiendo de la versión de Visual, disculpen, de SQL Server que ustedes tengan, va a salir el Execute aquí con verde o rojo, pero se llama Execute y va a ser lo mismo. Entonces, Execute se va a crear, como vamos a ver acá en Tables, todas las tablas, arriendo, cliente, tipo disfraz, tipo pago y el usuario. Veamos usuario un momento para ver qué es lo que tiene dentro.
Ahí se queda un poco pegado. Ya tenemos solamente un usuario. Nos vamos a apoyar nosotros para ingresar a la aplicación. Admin. Y acá se divide en 4 campos: username, password, esas son las credenciales para entrar, y además nombres y apellidos. Esos pertenecen a todo lo que tiene que ver con el usuario en sí, con los nombres del usuario. Así que después, cuando estemos programando la consulta, van a ver que solamente hay que tomar en cuenta username y password. Y lo que vamos a tomar en cuenta, estos nombres y apellidos, es para darle la bienvenida al usuario bajo sus nombres reales. Entonces, ahora que está creada la base de datos, el segundo paso es abrir Visual Studio y crear el proyecto desde cero. Una vez abierto Visual Studio, vamos a Archivo y un nuevo proyecto. Acá vamos a buscar aplicación web ASP.NET. Como ya le había comentado en otros videos tutoriales, a mí me salen más opciones porque tengo mucho más recursos instalados, ¿ya? Mucho más plugin y cosas así. El nombre, en este caso, va a ser disfraces web app, ¿ya? Y ahí tengo otro que se llama disfraces app. Entonces, disfraces web app, vamos a aceptar, y acá vamos a darle a web forms. Si bien estuvimos un tiempo trabajando con un proyecto vacío, en Duoc hay un pequeño problema en algunas salas de que se muere el autocompletado. El autocompletado, por ejemplo, cuando arrastra un label, cuando creamos un proyecto vacío, después muere y hay que escribir el ID desde cero. Entonces agregamos web forms, le cambiamos la autenticación, le sacamos la autenticación, si no va a haber problemas después. Y esos son los únicos pasos acá. Le damos a aceptar, va a cargar, esperamos que cargue y vamos a crear la estructura del proyecto. Recordemos que ya desde esta unidad, la unidad 3, estamos trabajando con 4 capas. La capa de negocio, la capa de DALC, donde va el modelo del Entity Framework, la capa visual, la de presentación, donde van los formularios, y la última capa que se agregó fue la del servicio web, que tiene relación, por ejemplo, si nosotros queremos compartir código con otras plataformas, datos, mejor dicho. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es un servicio web de autenticación. Entonces, el método de autenticación que valida las credenciales va a poder ser usado acá en .NET, o podría ser usado eventualmente en Java, ¿ya? Esa es la ventaja de tener un web service. Ahora que está creado el proyecto, vamos a agregar las demás capas. Como ven acá, está nuestro proyecto y algunas cosas que por comodidad vamos a eliminar, ¿ya? Nosotros siempre la trabajamos y nunca la eliminamos, pero vamos a hacer este proyecto lo más ordenado posible. El about, que no nos va a servir porque todo este código que está acá es que se genera de un proyecto plantilla, por así decirlo. Entonces, about, contact and default se van. Lo eliminamos. Obviamente no pasa nada si no lo eliminan, ya, solamente por un tema de orden. Así queda con un poco menos de archivo la aplicación. La master page, que viene por defecto, el site master y el site mobile master se van. Y vamos a agregar nuestra carpeta páginas. Entonces vamos a agregar carpeta. Como siempre lo hacemos, agregamos páginas. Ya. Vamos a dejar esta capa hasta acá, vamos a dejarla tranquilita. Y vamos a agregar la estructura como dije anteriormente. Entonces la estructura consta de 4 capas, ya teníamos una. Vamos a solución, agregamos un nuevo proyecto y vamos a partir por la de DALC. Disfraces.dalc, pero acá vamos a elegir una biblioteca de clases y le damos a aceptar. Como bien viene con un class 1, se va. Primera capa creada, bueno, segunda. Vamos con la tercera, la de negocio. Proyecto, biblioteca de clases, disfraces.negocio. La vamos a aceptar y se va a crear. El class 1 también lo matamos. Y ya,
Tenemos las 3 capas hasta la unidad 2. Esto era con lo que trabajábamos. Ahora vamos con la cuarta capa. En este caso no es una biblioteca de clases, sino que es un servicio web. Por lo tanto, cuando elijamos el elemento, buscamos acá aplicación de servicios WCF. Traten de no confundirse con otra que dice aplicación plantilla WCF. Ya, tiene que ser aplicación de servicios WCF. Al nombre le vamos a poner autenticación service. Ya, y acá nos vamos a detener un poco a explicar la capa en sí. Un servicio web consta de 2 cosas principalmente. La primera es este archivo que ustedes ven acá, iService1, que trata de una interfaz. Como ustedes saben, las interfaces sirven para declarar métodos para después ser implementados en una clase. En este caso nos va a servir para declarar los métodos que va a tener nuestro servicio web. En este caso, por defecto, como plantilla vienen 2 para que nosotros nos podamos guiar. Y ojo acá con estas etiquetas Operation Contract. Si ustedes van a agregar un método al servicio web, esta etiqueta obligadamente tiene que estar arriba del método. Si no, el método va a quedar privado y no va a poder ser usado desde otro proyecto. Ya, para que lo tengan en cuenta. Ya, esa es la primera capa, bueno, el primer archivo del servicio web. Y hay otro. Si bien este es la interfaz necesita implementarse. Y esa se implementa en service 1.svc. En sí tiene que terminar en svc. Y acá está implementado, como ven, también con un código plantilla. Al igual como lo hacemos con lo que viene en ese class 1 que viene en las librerías, acá viene por defecto el service 1 y el svc, el iService 1. Ambos los vamos a eliminar porque vamos a crear uno propio que sea un poco más ordenado y tenga un nombre más consistente, sino no service 1 simplemente. Entonces, tenemos 2 opciones. Uno lo dejamos tal cual, va a funcionar, como le dije. Va a funcionar, no va a haber ningún problema. Sin embargo, vamos por un tema más que todo de orden a eliminarlo y cambiarle el nombre. Entonces, hay service 1 y service 1, adiós. Si ustedes no lo quieren, no lo eliminan, va a ser exactamente lo mismo. Autenticación service y agregamos un nuevo elemento. Servicio WCF. Esto es para que se agregue de nuevo la interfaz y el .svc. No sirve para nada más. Pero la idea es que tenga nuestro nombre. Vamos a poner autenticación. Así que hago un nombre mucho más consistente dentro de nuestra aplicación. Lo agregamos y si bien se fijan se van a agregar 2 archivos nuevamente. El iAuthentication, que viene a ser la interfaz donde definimos los métodos. Viene con uno que dice doWork, lo vamos a reemplazar después. Y el servicio en sí, que es el archivo .svc. Ya conseguimos nuestra estructura básica. Ahora basta con empezar a entrelazar las distintas capas, hacer las referencias necesarias y posterior a esto empezar a programar. Pero un pasito antes de esto, que lo que vamos a hacer es crear el modelo de datos en Dalk. Recordemos que el modelo de datos de Entity Framework lee la base de datos, crea un modelo a partir de ello y con ese nosotros podemos trabajar con la base de datos de manera más fácil sin hacer consultas SQL directamente. Entonces en Dalk vamos a agregar un nuevo elemento. Oh, me equivoqué de opción. Vamos a agregar un nuevo elemento. Y acá tenemos que buscar Ado.NET Entity Data Model. ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner disfraces entities. Ya. Y acá muchos pueden esperar que luego cuando nosotros instanciemos este modelo tome este nombre que le ponemos. Sin embargo, al instanciar el modelo, que es lo que pasa, se crea a partir del nombre de la base de datos. Si nuestra base de datos se llama disfraces examen 2, se va a llamar disfraces examen 2 entities luego de que se crea. Así que este nombre más que todo es para cómo se va a llamar el archivo del modelo, no la instancia en sí. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Agregamos 4 opciones. Como les dije, acá hay opciones, por ejemplo, de que primero hagamos el código de los modelos y a partir de ello se cree la base de datos. Pero nosotros, ¿qué es lo que requerimos acá? Que sea al revés. Como nuestra base de datos ya está creada, el
Dalk va a leer esa base de datos y es por ello que necesitamos la primera opción. Le damos siguiente y acá viene un poco lo que tenemos que hacer para conectarnos. Nueva conexión. Yo lo voy a dar cambiar. Elegimos Microsoft SQL Server, ya que esa es nuestra base de datos. Le ponemos aceptar y nos va a pedir el nombre del servidor. Acá puede ser o localhost, y si no le funciona localhost, el nombre de su equipo. Entonces, localhost. Vamos abajo y desplegamos toda la base de datos. Como ven, yo tengo bastantes, pero vamos a buscar la que nos sirva. Disfraces examen 2. Aceptamos. Está la conexión. Le damos siguiente. Siempre utilicemos la versión 5, ¿ok? Porque si no vamos a tener problemas después. Le damos siguiente y nos va a preguntar qué queremos mapear. Solamente las tablas. Le ponemos finalizar. Puede que nos salga un mensaje que diga que lo que estamos haciendo puede dañar el equipo. Simplemente nosotros le decimos no volver a mostrar y le damos a aceptar si es que sale. Vamos a esperar un poco. Como ven, tarda un tanto mi PC. Ya. Una vez terminado, se les va a desplegar el modelo en pantalla. Y como ven, está totalmente hecho a partir de nuestra base de datos. Aquí están todas las tablas relacionadas. La principal, que es arriendo, el arriendo del disfraz. Y una que está aquí sin ninguna relación, que es usuario, que nos va a servir simplemente para loguear al usuario y sacar sus credenciales. Una vez hecha la capa Dalk, vamos a compilar la solución. Si no compiláramos la solución, cuando estemos tratando de hacer la referencia al Entity Framework, el archivo DLL no va a existir, ya que mientras tanto todo esto se maneja en memoria. Cuando nosotros compilamos, todo esto pasa a los archivos físicos en el disco duro. Entonces, compilado, empezamos a hacer las referencias. Negocio necesita una referencia a Dalk, pero además necesita otras dos. Entonces vamos a partir primero con la referencia hacia Dalk. Vamos a agregar referencia. Y en referencia, en proyectos, le decimos que una referencia a disfraces.dalk, pero además nos vamos a ensamblados. En ensamblados nos vamos a system.data.entity, marcamos este ensamblado y nos falta uno más, que es el Entity Framework. Le damos a examinar, vamos a los proyectos, disfraces web app, capa Dalk, bin, debug. Y aquí está el Entity Framework.dll. Si no saliera como le dije anteriormente, es porque no han compilado la solución. Agregar y aceptar, y se van a agregar las tres referencias. Sigamos entonces. Otra referencia más. Necesitamos desde la capa de presentación una referencia hacia negocio. Agregar referencia. Ojo, estamos en capa de presentación. Y la referencia va a ser a proyectos. Y el proyecto va a ser a negocio. Pinchamos en aceptar. ¿Qué más necesita la capa de presentación? La capa de presentación necesita una referencia, pero no cualquier referencia, sino que es una referencia de servicio hacia el servicio web de autenticación. Pero lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque si no, después vamos a modificar el servicio y si lo modificamos tenemos que volver a actualizar la referencia. Entonces vamos a terminar el servicio, una vez terminado la vamos a hacer la referencia correspondiente desde la capa presentación. Nos queda de autenticación service una referencia hacia negocio, ya que vamos a usar ahí después las clases de negocio para acceder a la base de datos desde el servicio web. Recordemos que el servicio web se va a dedicar solamente a la autenticación y a lo que tiene referencia con usuario. Es por ello que cuando nos loguemos, ¿qué es lo que va a hacer después la capa de autenticación? Va a devolver un objeto completo de usuario y ahí lo tenemos que serializar y convertir en XML primero. Ya, volvamos acá. Estamos en Authentication Service. Necesitamos una referencia a disfraces.negocio.
Ahora están enlazadas las capas, solo nos falta una referencia que, como dije, de presentación al servicio web. La vamos a hacer un poquito más adelante cuando ya esté listo el servicio. Por lo tanto, ahora vamos a partir programando lo que es la capa de presentación. Más que programar, crear el formulario, los formularios necesarios, y después nos vamos a negocio a crear un método para que nos podamos loguear. Nos vamos a la capa de presentación, carpeta páginas, vamos a agregar nuestra master page. Última opción se llama layout. Mientras tanto, esto es en primera instancia, ya que después vamos a hacer más cosas, vamos a tener solamente un título acá en la master page, el cual va a decir sistema de registro, o más de registro de gestión de disfraces. Sistema de gestión de disfraces. Paso siguiente, vamos a agregar otro formulario que va a ser un formulario home, que nos va a dar la bienvenida. A páginas, vamos a agregar un nuevo elemento. En esta oportunidad vamos a heredar desde la master page. Nuestro formulario se va a llamar home. Y como dije, hereda desde master page. ¿Qué es lo que va a tener home en el intertanto? Vamos a ir acá a content. Va a tener un h2, el cual va a decir bienvenido. Dos puntos. Y luego se tiene que listar el nombre. Ya vamos a llegar a ese punto cuando hagamos la autenticación. El home va a ser una página para que le dé la bienvenida al usuario simplemente. Entonces, ¿qué nos falta? El formulario de login. Ojo que el formulario de login no tiene que heredar desde la master page, porque si no, por ejemplo, si tenemos un menú, el login estaría mostrando el menú si hereda desde la master page, lo que no correspondería. Entonces, simplemente va a ser un formulario que no hereda desde ninguna parte. Vamos a agregar un nuevo elemento, páginas, y en esta oportunidad elijan formulario web forms simplemente. Lo que tengo seleccionado acá. Login se va a llamar el formulario. Le damos a agregar. Y como ven, login no tiene nada. Nosotros sí lo vamos a dejar acá con la visual lista. Dentro de nuestra paleta de herramientas nos vamos hasta inicio de sesión. Tenemos varias cosas que son útiles y vamos a partir por la primera, que es el formulario de login. Esto nos va a crear automáticamente un formulario completo, con validaciones, con todo. Basta con que después nosotros lo programemos. Lo único que vamos a cambiar va a ser el ID, que se va a llamar login usuario. Posterior a esto, como ya está creada la vista, nosotros necesitamos algún método para que autentique esto. Aquí miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar doble clic sobre acá el formulario de login. Me va a llevar al código asociado que se va a ejecutar cuando yo pinche, o el usuario pinche, mejor dicho, el botón inicio de sesión. En ese momento se va a activar este método que está acá. Vamos a ponerle un comentario. Este método se llama cuando el usuario pincha el botón inicio sesión. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos que rescatar las variables, que son el nombre de usuario y el password que ingresa el usuario en sí. Y tenemos que validarlo de algún modo. Y como dije, nosotros para eso vamos a tener un servicio de autenticación. Pero el servicio de autenticación de igual manera va a necesitar conectarse con la base de datos. Es por ello que vamos a necesitar una clase de negocio para poder acceder a la base de datos. Nos vamos a ir hasta disfraces.negocio para crear este método. Disfraces.negocio, vamos a agregar, me equivoqué de opción, nuevamente. En negocio vamos a agregar una clase con nombre usuario. Recordemos que las clases de negocio mapean en sí a la tabla. Entonces, por cada propiedad que tenga la tabla, va a tener una propiedad, aquí va la redundancia, en la clase. Primera consideración para que no tengan problemas más adelante es que esta clase sea pública. Recordemos que la vamos a llamar desde fuera, desde otro proyecto en sí. Que aquí la solución tiene 4 proyectos. Entonces, pública, porque si no van a tener problemas después. Vamos a hacer el using correspondiente acá. Usuario va a usar el modelo DALC para acceder a la base de datos. Por lo tanto, llamamos nosotros a disfraces.dalc. Y recordamos que tenemos que llamar al modelo entities.
Y aquí vamos a ver lo que les decía al principio cuando estábamos creando el modelo. Voy a usar aquí el autocompletado y miren cómo se llama el modelo. Disfraces examen 2 entities. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este nombre viene o lo crea acá, se crea a partir del nombre que tenemos nosotros en la base de datos. ¿Ven? Disfraces examen 2. Vamos a poner, se llama db, se igual a new, disfraces examen 2 entities. Vamos a ver, creamos la instancia al modelo. Ya, paso siguiente, empezar a mapear las propiedades. Vamos a la tabla. Tiene 4 propiedades: username, password, los nombres de la persona y los apellidos de la persona. Por lo tanto, con propfull, acá, propfull y tabular. Es string, username y este con la U mayúscula, username. Así lo vamos a hacer con las demás. Me equivoqué. Ahí sí. Propfull, también string, y en este caso es el password. Acá para que puedan navegar desde una propiedad a otra. ¿Sí? Ustedes primero hacen string, tabulan 2 veces y se va a la siguiente que tenemos que modificar. En este caso se va a llamar guión bajo nombres. Nombres. Y terminamos. Vamos con propfull de nuevo. Propfull, string, en este caso nos queda solamente apellidos. Muy bien. Recordemos que acá pueden ir reglas de negocio. Lo interesante del examen es que en el examen tienen que hacerlas con validator. Así que en el otro video tutorial vamos a ver cómo validar los campos. Fue lo primero que vieron. Bueno, no lo primero, pero fue lo que vieron en la primera unidad. Ya, los validator, range validator, etc. Y también entran en el examen. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos un método que nos valide un usuario. Y yo le paso obviamente el nombre de usuario y una contraseña. Y él me diga si es verdadero o no es verdadero que las credenciales son buenas. En este caso nuestro método va a retornar un usuario de negocio. Esta misma clase, una instancia de esta misma clase, ojo ahí. Y se va a llamar login usuario. Acá podemos usar estas mismas propiedades, pero como no influyen en nada, no necesitan ser validadas porque aquí no estamos ingresando datos a la base de datos, simplemente estamos validando. Vamos a meterlas por parámetro, string username y string password. Este método que va a validar al usuario mediante las contraseñas que ingresemos acá, vamos a usar este método en el servicio, devuelve un objeto usuario. Entonces, si las credenciales son correctas, va a devolver el usuario completo. Si no son correctas, va a devolver un nulo. ¿Ya? Pero ambas posibilidades después tienen que serializarse. Entonces, vamos a hacer un try catch acá. Try catch. Y si llegara a caer en el catch, retornamos un nulo. Vamos a partir entonces validando al usuario. Y si lo valida, me devuelve una instancia de usuario. Recordemos que para trabajar con LINQ, la capa DALC, por lo tanto DALC.usuario, user va a ser lo que voy a recuperar, así se va a llamar la instancia, y hacemos el LINQ correspondiente. From, necesitamos un alias u, in db.usuario, ojo, ese u ahí puede llamarse como ustedes quieran. Y acá viene la magia, en los where u.username.equals. Mucho ojo acá de poner username y no se vayan a confundir porque pasa que pongan nombres, ya, sino que u.username, porque ese es el campo del nombre de usuario. Punto equals, si es igual a el username que viene acá por parámetro. Pero son dos condiciones: que el nombre de usuario sea igual que en la base de datos y el password sean iguales. Ambas condiciones tienen que cumplirse. Entonces u.password.equals password. Después seleccionamos todo. Y acá nos retornamos una lista, porque generalmente nosotros cuando trabajamos con LINQ hacíamos el .tolist. Acá no necesitamos una lista de usuarios, sino que yo necesito solamente un objeto.
Por lo tanto, punto first. Vamos a poner un comentario acá. Validamos al usuario y lo rescatamos desde la base de datos. Siguiente, acá tengo una instancia de Dalk y en esta oportunidad tenemos que devolver una instancia de negocio. Por lo tanto, hacemos un return new usuario y acá vamos a usar las llaves como si fueran constructores. Y en mi usuario vamos a pasarle de vuelta las credenciales, todo lo que traiga. Primero los nombres. Nombres va a ser igual a user.nombres. Apellidos va a ser igual a user.apellidos. Username va a ser igual a user.username y lo mismo para lo que queda que es el password. User.password. Así convertimos la clase que teníamos de Dalk a un usuario de negocio. Se hace un punto y coma y se acabó. Lo que hace al final esto es crear una instancia y pasarle inmediatamente los parámetros. Esto es como si fuera finalmente un constructor. La ventaja es que ustedes pueden elegir la cantidad de parámetros que le pasan. Y como ven, no tuvimos que hacer el constructor. Ya, nuestro método cumple totalmente con lo que necesitamos. Valida al usuario y si es correcto, lo devuelve completo. Si no, va a ser un return null. Entonces, ahora, recordemos que acá hay una triangulación en cómo llamamos a este método. Este método no lo podemos llamar directamente desde la capa de presentación. Bueno, eventualmente se podría, pero como se solicita que se haga es mediante un web service solo la autenticación. Es por ello que vamos a crear, vamos a editar todo lo que es el web service. Vamos a continuar entonces y vamos a ir a programar el web service. Nos vamos entonces a Authentication Service y primero vamos a declarar un método. Como ven acá solamente tenemos doWork que venía por defecto cuando creamos. Abajito ahí del Operation Contract nosotros vamos a decirle que nuestro método va a retornar un string. Recordemos que todo lo que va a pasar por el web service, en el caso de que sean objetos, es de tipo XML, lo que viaja por la red en definitiva. Por ello que no podemos devolver una instancia de usuario. Entonces se va a llamar usuario y va a recibir dos parámetros también, string nombre usuario y string password. Acá solamente declaramos el método y si nos vamos después a authentication.svc nos debería tirar un pequeño error porque no tenemos implantado acá el método necesario. Borramos el doWork, nos vamos arriba de eAuthentication, a la ampolleta, implementar interfaz. Y ahí está nuestro método. Ya, como dije, este es el método desde el que vamos a acceder cuando el usuario pincha el botón inicio de sesión. Pero para ello necesitamos serializar la vuelta, como dije anteriormente también. Hacemos un using para usar todas las características de XML que hay acá en Visual Studio. Using system.xml y traemos serialization. Hacemos otro using system.io, que ahí tiene una librería llamada stringwriter que nos va a servir para serializar todo. Finalmente hacemos un using hacia disfraces.negocio. ¿Por qué negocio? Porque nosotros necesitamos usar el método que creamos en el paso anterior. Así que, primero lo primero, validamos si las credenciales son correctas. De tipo usuario es lo que vamos a rescatar. User se va a llamar un new usuario y este va a utilizar el método login usuario. Login usuario que necesita, nombre usuario y el password. Ya, de esta manera lo hacemos simplemente en una línea. Luego, acá puede tener dos estados. User viene lleno con las credenciales, eso quiere decir que fue correcto la validación, o viene nulo.
En ambos casos tenemos que hacer la serialización de igual manera. La validación se va a hacer después cuando estemos logueando al usuario. Entonces, acá vamos a creamos un serializador de tipo usuario. Vamos a ver cómo es esto. XML serializer, se llama serializador igual a new XML serializer. Esto nos va a pedir un type of y nosotros le tenemos que decir que el serializador va a serializar acá objetos de tipo usuario. Esto es como meterle una plantilla, como él va a serializar las cosas. Eso es lo que necesita por parámetro. Después necesitamos un string writer, el cual va a contener el XML. String writer, vamos a poner escritor igual a new string writer. Y finalmente hacemos el proceso de serialización. Serializamos el objeto user a un XML. Más adelante vamos a ver cómo luce este XML. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Serializador.serialize. Primero él requiere el escritor y luego requiere el objeto el cual nosotros vamos a serializar. Como ven acá, el serialize recibe estos dos objetos. El primero era este string writer que está acá. ¿Qué es lo que hace por dentro el método serialize? Toma el objeto que le estamos pasando, que es este de acá, que debería venir con las credenciales del usuario, o puede que no, y lo serializa, lo convierte en un XML. ¿Y a quién se lo pasa? A el que tenemos acá a la izquierda, el objeto escritor. Y desde él, después, en la línea siguiente, nosotros ya podemos obtener el XML. Entonces hacemos el return para retornar el string escritor.toString. Eso basta para serializar un objeto. Ahora vamos a ver después cómo deserializarlo en el otro lado, que es ya definitivamente la capa de presentación. Ya, no vamos a tener más métodos en el servicio web. Todo lo demás que hagamos se va a hacer directamente hacia negocio desde la capa de presentación. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es guardar los archivos, asegurarnos que estén guardados y compilar la solución. Luego de compilar, vamos a echar a andar este servicio para que quede en memoria. Si no está en memoria, no podemos acceder a los métodos de él. Eso, ¿cómo se hace? El archivo que termina en .sbc del servicio, le damos clic derecho, ver en explorador. Ya, nos va a salir acá toda esta pantalla azul. De hecho, acá viene con código de cómo consumir el método que tenemos. Ya, pero ese es otro tema. Nos da la URL arriba. En el navegador nosotros la copiamos porque la vamos a necesitar para hacer la referencia. Y vamos a hacer la referencia en disfraces web app. Agregamos la referencia de servicio. Ojo, referencia de servicio. Nos pide la dirección. Pegamos la dirección. Le ponemos ir. No debería tomar el servicio y reconocerlo. Si nosotros desplegamos acá y pinchamos e-authentication, nos va a decir login usuario, que es nuestro método. O sea, ya está reconociendo que existe el método en el servicio web. Paso siguiente, donde dice espacio de nombres, nosotros vamos a poner un nombre, porque bajo el nombre que nosotros pongamos acá, después tenemos que llamar al servicio web. Entonces esto se va a llamar servicio autenticación. Servicio autenticación simplemente, y le damos a aceptar. Fíjense que se va a crear una carpeta dentro de la capa de presentación. Cerramos las referencias y se creó acá Connected Services. O puede llamarse servicios referenciados, etc. Depende de la versión. Y dentro debería estar servicio autenticación. Ya. Ojo que puede que no se llame de la misma manera. Depende mucho de la versión del Visual Studio. Pero va a ser una carpeta que va a decir referencia de servicio o servicios conectados. La cosa es que ahora está agregado y ya podemos ir de nuevo a nuestro formulario de login. Se me quedó pegado acá. Doy dos clics de nuevo acá y me lleva al método que se ejecuta cuando yo pincho iniciar sesión, el usuario. Necesitamos
un par de referencias. La primera es que nosotros vamos a hacer referencia a la clase usuario, porque la vamos a rescatar después desde el servicio web, después que la deserialicemos. Entonces, using y frase.negocio, using, lo mismo que en el servicio, en este caso system.xml.serialization, otro using para system.io, que es otra, dentro contiene clases que nos van a ayudar a deserializar también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es crear un cliente que pueda consumir los métodos del servicio. ¿Cómo se crea esto? Como dije anteriormente, en base al nombre que le pusimos cuando agregamos la referencia. En este caso es servicio autenticación.authentication client, le ponemos cliente igual a new y me va a tirar automáticamente lo que tengo que. Comentario acá, creamos un cliente para consumir los métodos del servicio web. Paso siguiente, con esta instancia luego nosotros podemos hacer uso de, miren acá, login usuario, que es el método que creamos en el servicio. Este que está acá, miren, autenticación.sbs. Este mismo que está acá, donde nosotros validamos al usuario, serializamos. Con este cliente que creamos nosotros lo podemos utilizar. Es por ello que se debe crear esta línea de código. Paso siguiente es validar si las credenciales que está trayendo o que está ingresando el usuario son válidas. Por ello vamos a agregar dos variables acá. La primera, string, nombre usuario. ¿Y de dónde viene esto? Desde el login, el componente login. Veámoslo también. Login, desde acá. Entonces veamos el ID que tiene, se llama login usuario, abajo lo referenciamos, login usuario, y nosotros le sacamos el username, o sea, lo que el usuario ingrese en el campo de aquí, nombre usuario. Y vamos a sacar también el password es igual a login usuario.password. Rescatadas las credenciales ya podemos nosotros validar el usuario. Entonces, ¿qué es lo que recibimos de vuelta del servicio web? Recibimos un string, que es el XML, le ponemos XML usuario. Y esto va a ser igual a cliente.loginusuario y esto requiere de dos parámetros que son el nombre de usuario y son la contraseña. Se pone acá comentario, validamos al usuario y obtenemos el XML. Recordemos que si el usuario no pudo ser obtenido, el XML este va a estar prácticamente vacío. Lo que va a retornar después cuando obtengamos el usuario va a ser un usuario nulo. Entonces ahí podemos nosotros validar después si fue correcto la autenticación contra la tabla usuario o no. Ahora que tenemos el XML acá, nosotros tenemos que deserializarlo. Recordemos que viene en XML y nosotros queremos convertirlo de vuelta a una clase usuario. Es por ello que necesitamos crear primero un serializador. XML serializer. Serializador igual a new XML serializer, y también nos solicita que le demos el tipo de serializador que va a ser un serializador para serializar o deserializar usuarios. Paso siguiente, crear el string reader. En este caso es al revés, no es string writer, sino que es todo el proceso contrario. String reader, ese es el lector para leer el XML. New string reader, y que me va a solicitar el XML usuario, el archivo, el texto XML. Ahora sí, con estos dos componentes puedo realizar la deserialización, o sea, convertir el XML que va a estar acá adentro en un objeto usuario. Usuario va a ser lo que vamos a rescatar, un objeto de tipo usuario, se va a llamar usuario, y ahora sí, primero casteamos, posteriormente usamos el método serializador. Como en el otro lado había un método que se llamaba serialize, acá en el proceso contrario hay un método que se llama deserialize. Entonces, que requiere el lector que dentro trae el XML. En este proceso acá hay dos opciones. Deserializa todo y es un objeto de usuario completo, o no puede deserializar y va a estar nulo. Si está nulo quiere decir que las contraseñas o el nombre de usuario fue incorrecto.
Basta con ello para que nosotros podamos hacer un if y preguntar si el usuario es distinto a nulo, quiere decir que las credenciales fueron válidas. Es por ello que acá nosotros le decimos bajo esto que está acá arriba, que viene inyectado, punto authenticated igual a true. ¿Cuál es el paso siguiente? Ya. Tenemos que redirigir al usuario. Para ello necesitamos otro import más. Nos vamos arriba, hacemos unison system.web.security. Haciendo este import, nosotros acá podemos decirle que se vaya forms authentication redirect from login page, y esto requiere el nombre del usuario. Simplemente yo le voy a pasar acá nombre usuario, y además sí va a persistir si el navegador se cierra la sesión. Decimos que no. Esto ya debería redirigir al usuario. En caso de que no entrara el if, automáticamente me va a tirar un error lo que es el formulario de login. Ya. Hasta acá tenemos creado ya prácticamente toda la lógica que tiene que ver con el proceso de login. Vamos a probar, vamos a compilar primero y vamos a probar, que todavía nos falta algo importante. Y luego de eso yo voy a ir a login y vamos a ver lo que hace. Ahí está cargando, vamos a esperar. ¿Qué usuarios tenemos en la base de datos? Sinceramente no me acuerdo, así que vamos a ver en la base de datos directamente. Admin, admin y admin. Nombre usuario admin, contraseña admin. Inicio de sesión, ¿qué es lo que va a pasar? El intento no fue correcto. Vamos a probar de nuevo. No fue correcto. Ya, hay que ver qué es lo que está pasando acá. Primero nos falta configurar el login, es decir, que nuestro proyecto sepa dónde queda este formulario y que esté configurado correctamente para que no deje entrar a nadie, a menos que estemos correctamente logueados. Es por ello que tenemos que dirigirnos hacia el proyecto en sí. Nos vamos hasta el webconfig. Ojo, el webconfig de la capa de presentación. No se vayan a ir al webconfig de la autenticación, porque si no vamos a tener problemas y no los va a dejar entrar a abrir el servicio web. Acá tenemos que buscar system.web. System.web, acá está. Y acá tenemos que hacer alguna validación, una configuración. Miren. Primero le decimos el modo de autenticación que tenemos, que es un formulario. Siguiente, nosotros le tenemos que decir dónde queda este formulario. Entonces, acá forms, decimos login URL, ¿dónde queda? Bueno, si nos fijamos, queda en carpeta páginas /login, sin extensión porque si no, no funciona. Y además le vamos a decir otra cosa más, que la URL por defecto, la que se va a ir luego de loguearse, va a ser el home. También queda en páginas y se llama home el formulario. Eso es para decirle nuestro modo de autenticación y para decirle dónde queda el formulario también a ASP.NET. Ahora, más que autenticación, tenemos que hacer una configuración de autorización, o sea, quién está autorizado a entrar. Por lo tanto, abajito de authentication le decimos authorization. Cerramos ahí y primero denegamos a cualquier usuario que no esté logueado. Eso significa el signo de interrogación. Luego de esa regla, nosotros podemos permitir a cualquier usuario. Por lo tanto, allow users asterisco, que es todos. El asterisco ahí significa todos. Deny, obviamente, traducción literal inglés, denegar, y allow, permitir. Con estas dos configuraciones debería ya funcionar nuestro login. Si no, tenemos un problema. Ya, compilamos nuevamente. Compilar solución. Y voy a abrir directamente Home. A ver si me deja entrar. Entonces, Home. Ven en el explorador. Veamos qué pasa. Ahí está cargando Home. ¿Y qué pasó? Me devolvió
al formulario de inicio de sesión. Vamos a ver si funcionan las credenciales. Admin y admin. Iniciar sesión. Oh, el intento de conexión no fue correcto. Inténtelo de nuevo. Ya, veamos qué está pasando acá. Vamos a buscar el error. Vamos a ver la base de datos. Username, admin. Password, admin. Bien. Las credenciales también. Estoy dentro de disfraces examen 2. Bien. Vamos a ver entonces acá donde estamos validando. From usuario, username. Le paso el username y además el password sea igual. Y debería devolverme un usuario. Ya, y aquí estoy retornando un usuario completo. Y de lo contrario, si se cae, retorna nulo. Veamos el authentication. String writer, ya está bien escrito. Serializa, lo manda de vuelta. Y si lo manda de vuelta, lo ponemos acá. Login. Redirect from login page. Está bien. Está llegando nulo por algún string reader. Veamos qué pasó, Ya. Y eso es lo que es. Faltó algo muy importante, que es copiar la cadena de conexión en los proyectos que estén usando la base de datos. En este caso vamos a disfrace.dalk, app.config, copiamos el connection string completo y lo pegamos tanto en Authentication Service, su archivo.webconfig, ahí debajo de Configuration, guardamos, ojo guardar ahí, y también en la capa de presentación. Entonces, en webconfig de la capa de presentación, debajo de Configuration también lo pegamos. Y ya, compilamos y ejecutamos nuevamente. Vamos a ver entonces, voy a ejecutar el home. No me debe dejar entrar. Credencial admin, inicio de sesión. Ahí está, me tira directamente al home. Dice bienvenido y no dice nada. Entonces acá vamos a ver esta otra parte. Vamos entonces a terminar acá todo lo que tenga que ver con el inicio de sesión. Nos vamos a devolver a Visual Studio y para que ahí me diga el nombre del usuario, miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a Home. Acá lo podemos hacer de dos maneras. Uno, podríamos guardar una variable de sesión con el nombre de usuario y mostrarla acá. Pero hay algo más fácil de hacer, que es arrastrar acá un componente llamado LoginName. Ahí, LoginName al ladito. Simplemente eso. Veamos qué pasa. Ver en explorador. Bienvenido, me dice admin. Él automáticamente obtiene el nombre del usuario. Pero ojo, este es el username. ¿Qué pasa si yo quiero acá, en vez del username, quiero el nombre completo del usuario? Primero tenemos que saber dónde está entrando esto y quién le está pasando este nombre. Cómo con yo arrastrar un control automáticamente ASP.NET sabe el nombre de usuario. Volvemos al login. Lo primero que uno puede pensar es que esto se pasa acá. Cuando nosotros decimos redirect from login page, nosotros le pasamos el nombre de usuario acá. Entonces podemos pensar válidamente, legítimamente, que en esta instancia nosotros le estamos pasando el nombre de usuario y él lo va a almacenar. Probemos si es verdad y vamos a poner hola mundo. Entonces si yo ejecuto debería decirme bienvenido hola mundo. Veamos. Explorador.
Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué me dice? Bienvenido admin. O sea, sigue manteniendo el nombre. No es aquí donde se pasa el nombre de usuario. Veamos de nuevo. Vamos a volver esto como estaba. Nombre de usuario. Y donde está se pasa esto es en el componente de login. Que parezca extraño, sí. El componente login almacena el nombre del usuario. Entonces yo llamo al login usuario punto username y acá yo le puedo decir el nombre de usuario que va a tener, por ejemplo Juanito. O sea, cuando ya esté logueado, yo le voy a decir el nombre que se va a almacenar. Ejecutamos de nuevo, ver en explorador. Vamos a ver. Me sigue diciendo admin por una buena razón. Que aún no he matado la página. Aún no he matado la página. Entonces sigue con la sesión de cuando yo me logueé al principio. Ya, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que se vea el nombre completo del usuario. Entonces en username yo le voy a pasar acá nombre de usuario. No nombre de usuario, sino que de usuario punto nombres, que son los nombres de la persona, más, no, a concadenar un espacio, más de nuevo, usuario punto apellidos. Eso me va a dejar después los usuarios. Vamos a ver entonces, tenemos que matar de alguna forma esa sesión. Entonces lo que yo voy a hacer es volver a la IO Master y vamos a adelantar un poco de lo que tenemos que hacer, que es pestaña inicio de sesión. Ojo, estamos en la master page. Vamos a arrastrar un control login status, que lo que va a crear este control, va a crear un botón cerrar sesión. Voy a volver a ejecutar el home. Y ojo, ahí el botón cerrar sesión es totalmente automático. Usted pincha en cerrar sesión y se va a cerrar la sesión y lo va a redirigir al login. Si se preguntan cómo sabe cuál es la ruta del login después, es porque está configurada en webconfig. Y nosotros le decimos la ruta que tiene el login. Bienvenido admin. Adiós. ¿Ven? Nos devuelve a el cerrar sesión. Admin. Inicio de sesión y que me dice bienvenido Miguel Armando Sañartu Segovia. Como ven, es más fácil que estarlo guardando la sesión y después estar en la master page chequeando. Son menos pasos. Si quieren hacer la sesión, bienvenido sea también, va a funcionar igual. Ya. En referencia al login, ahora nos queda por ver el XML que está llegando. Voy a cerrar la sesión. Me voy a devolver a donde se está haciendo el login. Acá. Y voy a poner un punto de interrupción. Ojo, ponerlo al costado acá. 26. Y vamos a ver cómo se ve el XML. Dejemos home. Clic derecho home, establecer como página de inicio para que sea nuestra página de inicio que se ejecute cuando yo apriete acá arriba. Entonces lo vamos a correr ahora desde el botón play de arriba para poder depurar. Vamos a ver qué pasa entonces. Debería retornar al login. Voy a loguearme, admin. Y cuando llegue a la línea de acá me debería dar control a mí. Inicio de sesión y acá está, me dio el control. Entonces acá yo mediante esta flecha de arriba o F10 puedo ir avanzando en la ejecución e ir viendo cómo van cambiando las variables en su estado. Si nos ponemos encima de una variable, miren lo que dice, nombre de usuario está nulo. Está nulo todavía porque no se ha ejecutado esta línea de acá. Si vamos avanzando, avanzamos. Si nos ponemos nombre de usuario ahora, contiene admin. Está bien, lo rescató desde el formulario. Y acá se hace la validación. Entonces, una línea más para que se ejecute. Vamos a ver qué pasa. Otra más. XML usuario. Acá está. Nos ponemos arriba de XML usuario. Vamos a la lupa que está acá. Vamos a elegir una opción. Dice visualizar XML. Visualizador XML. Y esto se ve de la siguiente forma. Viene el objeto completo serializado en XML. Este es un XML para transformar y compartir datos. Como ven, dice usuario
Eso quiere decir que es una clase tipo usuario. Y dentro vienen las etiquetas username, password, nombres y apellidos que representan cada uno a las variables que tiene la clase. Entonces yo ahora cierro. Aquí ya vimos cómo se ve el XML y simplemente matamos la aplicación. Vamos a probar una vez más desde cero para que veamos cómo se ve nuestra pequeña aplicación. Entonces, admin, iniciamos sesión, inicia la sesión, bienvenido Miguel Armando Zañartu Segovia. Y podemos también cerrar la sesión. Otra cosa que nos queda pendiente es que en todo momento se vea también el nombre del usuario. Es por ello que vamos a necesitar otro control username, pero en esta vez en la master page. Entonces en todas las páginas va a decir el nombre del usuario. Aquí debajito de form, nosotros vamos a agregar nuevamente el control login name. Vamos a poner un BR para que no topen. Y después del login status también otro BR. Ya. Ahí se ve mejor. Todo lo que es el menú y esas cosas lo vamos a agregar en el siguiente o el último video tutorial. Veamos, probemos. Y estaríamos listos con la primera parte de esta preparación para el examen. Sistema, me dice Miguel Armando Zañartu Segovia siempre acá en la master page. Si yo tuviera 100 páginas, en las 100 se va a ver el nombre de usuario arriba. Y si ustedes quieren poner algo más, abajito por ejemplo, no sé, nombre usuario, 2 puntos, y lo concadenan con otra cosa. Cerramos sesión. Y la última prueba. Estamos listos entonces. Cumplimos con la primera parte de esta guía de preparación de examen. Vamos a verla entonces. Acá está. Como ven, decía que los usuarios del sistema corresponderán al personal que manejará el sistema de disfraces. Solo deben ingresar, proporcionan sus credenciales y el proceso de validación y obtención de la información del usuario debe ser mediante un servicio web WCF. Veamos qué nos queda. Ya para el siguiente video tutorial, para que tomen aire, descansen un poco, tomen agüita, se distiendan al igual que yo para grabar el siguiente. ¿Qué me dice? Que debemos tener acá un formulario para el cliente y en el mismo formulario podemos ingresar nosotros el arriendo del disfraz. Y si el cliente ya existe, se debe modificar en vez de crear. Vamos a leerlo literalmente de acá. Si al momento de ingresar el disfraz, el cliente no existe, se debe crear. De lo contrario, se debe modificar. Así que va a ser una combinación de dos formularios en uno. Eso va a ser como lo más complicado porque estamos trabajando con clave compuesta. Van a ver que lo que cambia, que no es mucho. Ya chicos, entonces este video tutorial llega hasta acá. Ahora pueden pinchar el siguiente si lo quieren hacer al tiro. Y en el siguiente vamos a ver ya el gestionar arriendo para poder agregar arriendo junto con clientes. Y en tercer video tutorial vamos a ver el listado y los informes que nos solicitan. Eso pues, chau chau.